son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Seguimos cantando. La iglesia, la iglesia. Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Tu nombre. Tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Poderoso. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Gloria. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, Creo en ti. aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Alabado sea Dios. Y queremos seguir cantando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Queremos exaltar a Jesucristo por la obra maravillosa que ha hecho de salvarnos, de brindarnos nuestra salvación como un regalo. Nosotros no hemos hecho nada para ganarnos eso. Él nos los da. A nosotros es gratis, pero a Él le costó su vida. El alto precio de la sangre de Jesús. Y por esa obra es que nosotros queremos enaltecer y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Creo en ti. 1, 2, 3, 4. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y seguimos exaltando el nombre de Jesús. Y vamos a estar
estar cantando Exaltado sobre todo, que es una canción nueva para nosotros, no es tan nueva. Y sobre todas las cosas, ¿verdad?, que en nuestra vida que deben ser importantes, la más importante debe ser Dios. Y aunque muchas veces eso no sea cierto, aunque muchas veces lo más importante para nosotros sea nuestra familia, el trabajo, el carro o otras cosas, Dios nos ha dado la gracia de que en Cristo usted puede caer en tiempo, así como el hijo menor de la historia en Lucas, y recordar que Dios es lo más importante. De eso se trata nuestra vida. Dice, separado de mí, nada pueden hacer. Pero yo diría algo, separados de mí, nada pueden ser. Porque separados de Dios, nada somos. Así que en la próxima alabanza que exalta el nombre de Jesús por el trabajo, o sea, por su sacrificio en la cruz, que sea en nuestros corazones eso, el recordar que Cristo fue a la cruz. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Bueno, esa pregunta es bien difícil, pero si vamos a contestar alguna forma sencilla, nosotros lo matamos. Nuestro pecado lo mató. Él fue a la cruz, no porque Él tenía que ir en el sentido de Él. Él fue a la cruz por nosotros. Por eso es que hoy cantamos. Podemos negar eso. Hay gente que lo niega o lo que sea. Se nos puede olvidar. Pero realmente, esa es la verdad. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Así que cuando cantemos ahora, cántelo recordando que usted, cuando usted se da un cantazo en el dedo por la mañana, usted le duele, ¿verdad? Así que imagínese usted, más que eso, que su pie sea traspasado, bueno, Ángelo sabe de eso, que su pie sea traspasado por un clavo, que se le disloquen todos los huesos, que su cara sea desfigurada de una forma que nadie lo reconozca, que le hayan quitado pedazos de piel y que esa sangre, una vez le pusieron la batola, ¿verdad? Y una vez esa sangre ya estaba secándose, se la vuelven a quitar de una manera brusca, que le pongan una corona de espinas. Todo eso, según Isaías 53, todo eso fue ¿para qué? Para que nosotros tengamos paz con Dios. Amén. Así que cuando cantemos ahora, que exaltado sobre todo, cantémoslo reconociendo a Jesucristo como el Rey Salvador de nosotros. 1, 2, 3, 4. Dejaste el trono celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor incomparable. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey. Exaltado eres Dios. Nos diste vida eterna, nos has traído libertad. Eres Rey y nuestro Salvador. Tú eres
eres Dios y digno de adoración, exaltado eres Dios. Cristo Mesías, exaltado sobre todo. Y para todos aquellos que tienen fuego, queremos hacer ahora una canción viejita, pero muy buena. One, two, three. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Amén. Ahora dejamos con el pastor Raúl que tiene los anuncios.
les bendiga más. Hoy la exhortación de 5 minutos se ha convertido en una de media hora. Así que le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque de una manera no merecida ha intervenido en mi vida. Le doy gracias a Dios por eso. Vamos a predicar hoy desde el libro del Antiguo Testamento. El cántico de Ana es un cántico a la vida, ¿verdad? Si tiene la oportunidad de leerlo. Este cántico es una joya de la literatura hebrea que se encuentra en el primer libro de Samuel. El propósito de este libro es darle verdadera validez a la dinastía davídica. Y ahí hablamos entonces de los pactos, ¿verdad? Dios hizo pacto con el hombre cuando se empezó a revelar. Y sabemos que la revelación de Dios es una revelación progresiva, de menos a más. Y sabemos cuál es el punto culminante, que lo vamos a tocar un poco más adelante. Ahora, este libro se escribe con un propósito, y es el de darle verdadera validez a la dinastía davídica. ¿Por qué? Hay una pregunta bien importante que la vamos a hacer ahora al principio de la predicación y también la vamos a hacer al final. Si Dios había rechazado a Saúl, y no soy yo, como rey, entonces, ¿por qué debían suponer los monarcas del linaje de David que continuarían en el trono? Ustedes saben que Saúl pues fracasó como rey. Y aún así, la contestación nos dice por qué. La respuesta es que a pesar de la maldad humana, Dios obró para llevar a cabo su plan de establecer un reino eterno con un rey eterno. Amén. Como dice 2 Samuel 7:16, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. En esta exposición de hoy quisiera llevarlo a una historia particular que es el cántico de Ana. Es un cántico a la vida, es un cántico de gozo, ¿verdad? De alegría, ¿verdad? Ana, vamos a ver la historia de Ana, de esa madre de Samuel, ¿verdad? Cómo se da ese proceso. Y lo vamos a ver en su contexto histórico, porque para nosotros es importante que entendamos que la palabra se le dijo y se hizo la historia en un momento en particular. Y nosotros vamos a ir a ese momento y después vamos a venir para atrás. Y vamos a ver cómo eso influyó en nuestras vidas hoy en día. Y por qué usted está aquí y yo también. Así que esta es la expresión del espíritu de alabanza que alcanzaba dimensiones especiales cada vez que el pueblo de Dios recibía una bendición especial. Estos cánticos de alabanza, y si usted estudia un poco la literatura hebrea, ellos hacen estos cánticos porque es una manera muy fácil de recordar. Y lo hacen con ese propósito, de que la gente pueda recordar esas verdades, ¿verdad? ¿Cómo iba a llegar el Mesías? ¿Cuál era su linaje? ¿Cómo vendría a través de un pueblo divinamente escogido? A través de un hilo conductor. Así que esto que vamos a ver hoy es un acto dentro de la gran película de Dios, ¿verdad? De este gran plan de Dios. Esto es un acto nada más, un pequeño acto, que al final siempre nos va a llevar a la cruz del Calvario. Veremos el propósito de este profeta, que es el profeta Samuel, y el cumplimiento final del plan redentor y cómo se valida el linaje de David en Jesús, el Mesías. También veremos algunos principios bíblicos que nos enseñarán estos pasajes. A los que les gusta escribir durante la predicación vamos a ir dando principios, pero no una lista como tal, sino que durante la predicación vamos a hablar de ellos. Y puntualizaré en algo para que usted, ¿verdad?, los pueda copiar si desea. Esta es una etapa de transición de un pueblo gobernado por Dios, un pueblo teísta. Acuérdese que Israel era un pueblo gobernado por Dios. Y con Samuel se convierte en una nación con una dinastía de reyes y sacerdotes. Y aquí entra la monarquía a este pueblo. Antes Dios los gobernaba, era un país teocrático. Ahora ellos quieren un gobierno de un hombre, un rey. Pues vamos a poner un rey. Dios le dice, te vamos a poner un rey. Y ahí viene y Samuel entra en todo este juego. La Biblia nos dice que Dios se le revela al hombre, hizo pacto con ellos, y en total fueron 8, y los voy a mencionar, pero no vamos a entrar en detalle, porque el pacto davídico aquí se menciona. Y es parte del propósito de la carta de Samuel, así que es importante que tengamos ese contexto. El pacto edénico, ¿verdad? Ambiente perfecto para Dios y el hombre en el jardín del Edén, que duró hasta la caída. Hasta ahí duró ese pacto edénico. El pacto adámico, la maldición de la serpiente y que de Eva saldría
la simiente del Mesías o del ungido. El pacto con Noé, que era un pacto de fructificar y multiplicarse, y que el hombre no moriría por el agua. El pacto con Abraham, de una nación grande, y bendecirá a todas las naciones a través de esa. El pacto mosaico, el pacto de la ley, que el pueblo se comprometió a cumplirla, pero que no pudo cumplirla. Tuvo vigencia hasta Cristo. Hasta ahí llegó el pacto mosaico. El pacto davídico, que lo vamos a ver hoy, de alguna manera lo vamos a tocar, que es el Mesías vendría del linaje del rey David y que el reino nunca será destruido. Y eso para nosotros es importante porque ese va a ser el hilo de todo lo que vamos a hablar hoy. Y el nuevo pacto en Jeremías 31, que es el que Dios pone la ley dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y la escribe en nuestros corazones y la pone dentro de nosotros. Este contexto histórico de esta carta, o de este libro, perdón, se estima que fue escrito en el 950 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 1000 años antes que Cristo naciera. Esta historia comienza con una familia típica de Israel que vivía en Ramá, una región montañosa cercana al área de Jerusalén, compuesta por Elcana, que era el esposo, y sus dos esposas, Ana y Penina. Y aquí hago un paréntesis porque nos acordamos que en ese contexto histórico era permitido la poligamia por las tradiciones y la cultura, pero no por la palabra del Señor. De hecho, en Génesis 2:24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La intención de Dios nunca fue la poligamia. Ellos vivían en esa época. Y dice más, fue tolerada, pero nunca fue apoyada por Dios, ¿okay? Ni por la palabra de Dios. Ana no tenía hijos y Penina sí. Todos los años aquel varón subía con su esposa, y hablamos del Cana, ¿verdad? Y sus esposas, para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba el tabernáculo, y el arca del pacto. Esto nos demuestra que, a pesar de todo, era una familia devota a Dios. Y nosotros tenemos que entender que los contextos históricos no son principios bíblicos, son contextos históricos, ¿verdad? El principio bíblico es que el hombre estará con una sola mujer. Pero en este contexto histórico en el particular, pues ya esta situación se dio. Nunca trae nada bueno. Ana estaba afligida de corazón por no concebir y por las burlas de su otra esposa. Entendiendo que esta situación duró varios años. Cuenta el relato que su esposa la amaba mucho y le daba un trato especial. Su esposo la amaba mucho y le daba un trato especial a Ana, aunque ella no podía concebir. Pero a pesar de todo, ella oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto diciendo, y aquí voy a leer de la Biblia: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y en ese contexto, la navaja sobre la cabeza simbolizaba dedicación a Dios, ¿verdad? Ella, si Dios le concedía ese deseo, se lo iba a dedicar a Dios. Mientras Ana oraba a Jehová, el sacerdote Elí, que era donde estaban, la observaba. Ana hablaba, pero no se escuchaba nada, ¿verdad? Solamente movía los labios, porque Ana estaba hablando desde su corazón. Y Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria y le dice, y cito también de la Biblia: ¿hasta cuándo estarás ebria? Y Ana le responde diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Aquí vemos a un quebrantamiento de un corazón contrito y humillado de Ana. Y si usted quiere un principio, ahí tiene uno. Si usted viene al Señor con un arrepentimiento contrito, humillado, que Dios no lo despreciará.
Ahí tiene un buen principio de esta historia de Ana. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Un tiempo después, Elcana se llegó a Ana y Jehová se acordó de ella. Y en el tiempo cumplido dio a luz un varón que llamó Samuel. Y esta carta la escribió Samuel, ¿verdad? Así que podemos traer la referencia a Abraham y Sara. Porque si vemos la historia que pasó un tiempo, pues Ana lo más seguro que era estéril, ¿verdad? O tenía alguna complicación y el Señor en su momento, ¿verdad? En su divino momento. Pues así pasó con Abraham y con Sara, que tuvieron a su hijo Isaac sobre los 90 años. También el relato de Lucas nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, que ahí está el sacerdote Zacarías y su madre Elizabeth, que Elizabeth era estéril, decía la Biblia. Y aún así, le dijo en el templo, le dijo el Señor: he escuchado tu palabra y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, porque también el profeta Zacarías, ¿verdad?, hizo su petición, hizo su oración. Y por supuesto, tenemos a Jesús, nacido de la madre María, concebida por el Espíritu Santo. Es un milagro, es un milagro. Y si vemos la historia de Samuel, es un milagro de Dios para esa familia. Por eso es que Ana hace este cántico, lo vamos a ver ahora, cómo ella lo desarrolla. Pero también tenemos el cántico de María, que María toma, ¿verdad?, la iniciativa y toma ese cántico de Ana, le da razón a María para hacer el de ella, que es el Magnificat, que lo puede encontrar en Lucas 1, 46 al 55. Y también en Lucas está el de Zacarías. Zacarías hace un cántico cuando Juan el Bautista nace, que se llama el Benedictus, que es el bendito. Así que es común, en la historia de este pueblo es común que estos cánticos se den. En estos nacimientos vemos la mano de Dios obrando sobrenaturalmente para que el hombre no tenga mérito alguno en este proceso. Amén. No tiene que ver nada con nosotros, lo hablábamos al principio. Nosotros lo único que traemos es pecado. El hombre lo único que le trae a Dios es pecado. Y aún con nuestro pecado, Dios cumple su propósito. Amén. El milagro más grande después de la vida es la salvación del hombre y darle el verdadero propósito para vivir. Nosotros a veces estamos buscando milagros, ¿verdad? Que se vea, que se mueva algo. No, el pecado más grande es cómo Dios transforma nuestros corazones. Después que nos da vida, porque dar vida nada más es un milagro de Dios. Por eso nosotros apoyamos que no haya aborto. La concepción de la vida la da Dios. No la da más nadie. Dios es el único que puede quitar la vida, porque Él la da. En este contexto es que Ana escribe estos pasajes que son conducidos como el cántico de Ana, y ahora pueden buscar 1 Samuel 2, 1 al 10 si lo quieren estar conmigo. No sé si nuestro hermano va a pasarlo. 1 Samuel 2, 1 al 10. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en mi salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. El número 3 dice: no os hastéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestras bocas, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. El cuarto dice: quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del pueblo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar por los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados.
Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra y su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Y usted ve cómo este cántico lo que hace es lo que siempre hemos hablado. Dios coge las cosas así y las pone del otro lado. Exalta al que es humillado y humilla al que se exalta por sí mismo. Nosotros, en algún momento dado, traemos el orgullo a los pies de Cristo, ¿verdad? Mucha gente no acepta el Evangelio precisamente por eso, por el orgullo. Y como decía nuestro hermano José ahorita cuando estaba cantando, es un regalo de Dios. Pero es que yo no quiero que me regalen nada, yo quiero ganarme la salvación. Ese es el orgullo del hombre. Pero ¿por qué yo tengo que aceptar que Dios me regale algo? Dime cómo yo hago para ganarme esa salvación. Pues nada. No debes hacer nada, no debes hacer nada. María se inspiró en este cántico, como dijimos ahorita, para escribir uno que se encuentra en Lucas 1, 46 al 55. Y ese es el Magnificat, ¿verdad? Que es de Jesús, que esa palabra significa engrandecer. Ahora, en este primer versículo que tenemos aquí, ella alabó a Dios y le dio toda la honra y honor a través de este cántico por haberle concedido el hijo deseado. Su oración expresa su confianza en la soberanía de Dios. Y ahí usted tiene un principio. Debemos poner nuestra confianza en la soberanía de Dios. Tal vez no le hubiera dado el hijo. No sé. Pero en esta ocasión sí se lo dio. Tenía un propósito especial, ¿verdad? Samuel tenía un propósito especial en la historia bíblica. Su oración expresa su confianza en la soberanía de Dios y su agradecimiento por todo lo que Él había hecho por ella. En el segundo versículo, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Lo alaba a Dios por ser una roca firme, fuerte e inmutable. Podemos depositar nuestra confianza en Dios, porque en Él estamos edificados, fuerte. Es como un ancla que nos aguanta en el camino correcto. Aquí podemos traer a colación la parábola de las simientes, ¿verdad? ¿Dónde sembramos? Si sembramos en tierra que es suave, que no está fuerte, o si sembramos o edificamos en la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Acuérdense que estamos hablando de 950 años antes de Cristo. O sea, todo lo vemos como que muy cerca, porque ya nosotros tenemos la revelación. Pero usted tiene que ver esto 950 años antes de que Cristo naciera. Inclusive, cuando se habla de la crucifixión, para el tiempo que se habla de la crucifixión y las profecías, el pueblo romano no existía. Lo de crucificar, eso no existía. Pero ya Dios había hablado que iba a ser así. Así que si Dios había hablado que iba a ser así, ese pueblo tenía que existir en algún momento, por la soberanía de Dios. No es por más nada. Así que, además de muchas veces nosotros nos esforzamos y ponemos nuestro ancla en las cosas pasajeras de la vida, en nuestros trabajos, en las posesiones, en los pasatiempos, pero todo eso va a pasar. Pero Dios no pasa. Su palabra no va a pasar. Así que es importante para nosotros poner nuestra confianza en Él, porque eso es lo más sensato y lo que nunca falla. Hay muchas maneras de pensar, el relativismo, muchas ideas del hombre, ¿verdad? Y ustedes saben que ahora lo más que quiere hacer el mundo es sacar a Dios del centro, porque ahora todo es relativo. Entonces yo voy a dejar de perseguir los principios de Dios, que sus pensamientos son más altos que los míos y que todos los que estamos aquí, para ver entonces qué hombre tendrá un pensamiento tan alto como Dios. ¿A quién vamos a seguir? Al hombre. Un hombre igual que yo de pecador. Ustedes ahora se van a dejar llevar por mis principios, porque yo soy el ungido, como dice el hombre. Es el ser sobrenatural, no, el superhombre.
Cuando usted lee sobre las ideologías del hombre, ellos le llaman a la persona que vaya en el tope un superhombre. Hitler, Mussolini, Mao, Hugo Chávez, Fidel. Esos son los que están en el tope, esos son los que dicen cómo es que vamos a gobernar y cómo es que vamos a regir. ¿Creemos en un hombre o creemos en Dios? Dios está por encima de todo. Y sacamos la vista de Dios para mirar a un hombre, que un hombre igual de pecadores que nosotros nos diga cómo nos vamos a comportar. ¿Cuáles son las reglas? Así que en el versículo 3 menciona las burlas y la arrogancia, en la cual podemos ver una clara referencia a Penina, ¿verdad? Cuando menciona el versículo 3, no os jactéis más con tanto orgullo, ¿verdad? No salga la arrogancia de vuestra boca. Ahí sabemos que eso es una clara referencia a Penina. Sin embargo, Ana no decide vengarse ni actuar de mala manera, reconociendo que de Dios es el juicio para todos. Y ahí tiene otro principio. De Dios es el juicio para todos. Usted aguante, tranquilo, que eso va a pasar. Esto nos hace recordar que Dios juzgará nuestras acciones y las de quienes nos han hecho mal. Dios había humillado a los soberbios como Penina y había exaltado a los humildes como Ana. La venganza acarrea más violencia. El rencor es una maleta muy pesada. ¿Verdad? Todos hemos guardado rencor en algún momento dado en nuestras vidas. Eso es una maleta muy pesada para cargar. Y la venganza acarrea más violencia. Con la venganza usted no saca nada más que seguir hiriendo. Así que de los versículos 4 al 7 nos dice que Dios es el juez supremo que administra la justicia perfecta. Y aquí nos los presenta en varios contrastes de la vida. Fuerte y débil, rico y pobre, saciados y hambrientos, estéril y fértil, muertos y vivos, enfermos y sanos, y finalmente abatidos y enaltecidos. La justicia divina es un argumento moral a favor de la existencia de Dios. Lo hablábamos ahorita. Cuando usted va a defender la fe, eso es uno de los planteamientos que más se utiliza, porque ese es el que menos pueden debatir. Si Dios existe, pues hay unos argumentos morales que están por encima de todo hombre. Ahora, si no existe, el argumento moral es del hombre, del más fuerte. La ley de la selva, el más fuerte es el que va a sobrevivir porque va a imponer sus criterios. Ahora, lo más importante en este punto es que todos necesitamos la gracia o el favor inmerecido de Dios. Los fuertes y los débiles, los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos ese favor de Dios. Así que ahí tiene otro principio. En el versículo 8 nos habla de las columnas de la tierra en clara referencia a la solidez de esta, que el hombre vive y Dios la sostiene con su poder. Y también en sentido figurado nos muestra la soberanía de Dios, porque toda autoridad en la tierra está bajo su control. Y eso para nosotros es bien importante, porque a veces nos desenfocamos. Cuando las cosas no nos salen, yo me imagino que cuando Ana oró al Señor, lo había hecho muchas veces. No fue en la primera que subieron al templo y oró y ya se hizo el milagro. Pasó tiempo. Pastor Samuel Nina ayer con las damas hablaba del tiempo de Dios, ¿verdad? Que para Dios es nada el tiempo, pero para nosotros es mucho. Ya a los 2 días ya uno está desesperado porque no ve la mano de Dios obrando, ¿verdad? Pero para Dios es nada. Así que de Él han recibido su poder y autoridad, por eso Él puede elevar o abatir. En esta parte final, Ana hace una predicción de la preservación y el bienestar de los amigos de Dios, que son fieles, y de la destrucción de sus enemigos, ¿verdad? Y lo vemos en el 9 y el 10. Después de expresar su júbilo por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en su vida, ella compara esa perspectiva, ¿verdad?, como ella lo tiene en mente, con los gobiernos de Samuel y David. ¿Verdad? Samuel es su hijo y ahora Samuel viene, ella se lo encomienda a Dios, de hecho lo lleva al templo, ¿verdad? Y lo crían en el templo. A Samuel, cuando Samuel nació, después que destetó a Samuel, ella lo llevó al templo. Ella solamente esperó destetarlo para llevarlo al templo y se lo dio al
al sacerdote Elí y Elí lo crió. Ella lo dejó allí, ella cumplió su promesa. Y ella, pensando en eso, ella dice, mi pueblo ahora va a ser gobernado, ¿verdad? Por un rey y por los reyes y va a ser algo bueno, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, va a ser algo bueno. Así que después de expresar su júbilo, ella dice que esa perspectiva era cercana al gobierno de Samuel y David que habrían de ejercer a ese pueblo de Israel. Porque ya los jueces habían gobernado y ya habían tenido ellos su manera de manejarse y había sido crisis tras crisis. Y entonces ahí que el pueblo pide, ya no queremos ser gobernados por sacerdotes, no queremos ser gobernados por profetas, dame un rey. Es que el rey es humano igual que el profeta y es humano igual que el sacerdote. Pero pidieron un rey, pues aquí está el rey. Y a Samuel le tocó la encomienda de ungir ese primer rey y al segundo también. La historia nos dice que en los tiempos de los jueces el pueblo de Israel estaba en crisis y apenas sobrevivía como pueblo. Ahora con Samuel y David se convertirían en una nación grande e importante que influiría en sus países vecinos. El nacimiento de Samuel marcaría el inicio de este renacer. Y es bueno para nosotros, porque nosotros tenemos una fe histórica. Nosotros podemos seguir nuestra fe. Nosotros no estamos cimentados sobre la nada. Nosotros tenemos una fe histórica que usted puede valorarla, atesorarla, buscarla. Cuando la gente la confronta, aquí está. Muéstrame la tuya, yo te muestro la mía. Nosotros muchas veces caemos, ¿por qué? Porque cualquiera nos habla y nosotros no sabemos defendernos y nosotros creemos en Dios porque sí. Y Dios hizo un plan desde el principio y está escrito en la Biblia. Con Abraham eran una tribu. Con Jacob fue el pueblo de Israel. Y con Samuel y David fue una nación grande y poderosa. Hay razones para pensar que esta profecía era de más largo alcance. Por primera vez en la Biblia, y esto es importante, se habla del vocablo Mesías, el ungido. En Génesis 3:15 se habla de la simiente. Pero aquí se habla del Mesías. La primera vez que aparece esa palabra en la Biblia. El ungido. Los expositores antiguos, judíos y cristianos, veían en este Mesías al hijo de David. Ellos sabían de los pactos. ¿Sí? Ellos decían, no, está bien, sí, viene de David, pero no es David. No va a ser David el ungido. Viene de él. ¿Ve? Así que ellos lo veían ya de esa manera, ¿verdad? Los antiguos expositores de la palabra y sabios de aquel tiempo. De ese reino del ungido se nos habla de grandes cosas gloriosas como el que protege a sus hijos con todo cuidado y seguridad. Cuando dice, Él guarda los pies de los santos para que no resbalen ni caigan. Y si guarda sus pies, cuanto más su corazón y su cabeza. Pero tenemos que estar, ¿verdad?, cimentados en la roca. Que los poderes empeñados en la destrucción de este reino no serán capaces de llevar su propósito, ¿verdad? Que no van a poder destruir este reino. Y Ana lo predijo. Ese reino eterno, un rey con un rey eterno. Por otro lado, que los enemigos serán quebrantados y abatidos. Y finalmente que los súbditos leales caminarán seguros a la luz de la palabra de Dios y los impíos perecerán en tinieblas. Y es importante señalar ahí que cuando dice caminarán seguros a la luz de la palabra de Dios, tenemos que buscar la palabra de Dios. Este libro es como una lámpara. Lo único que uno no lo usa de esta manera, ¿verdad? Que uno haga así y alumbre. Este libro hay que leerlo, porque lo que esto alumbra es el corazón. Amén. También nos dice que las conquistas de este reino se extenderán a lejanos confines. Las conquistas de David se extendieron mucho. David fue un gran rey. Pero los confines de la tierra le son prometidos solamente al Mesías. David fue lejos, pero los confines de la tierra solamente fueron prometidos al Mesías.
Así que dará poder a su rey para que pueda llevar a cabo su gran trabajo, como dice el Salmo 89, 21. Y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. Y eso lo dice Dios mismo, hablando sobre Cristo. Y también en el 27, 89, 27 dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Y ahí vemos cómo Dios poco a poco nos habla de Samuel, ¿verdad? Nace Ana y Ana hace ese cántico de alegría. Y le va dando forma y sigue dándole forma porque hablamos de una revelación que es progresiva. Y de momento Ana al final de su cántico dice, no, viene un rey ungido, viene el Mesías. Y los salmos nos hablan de ese Mesías. La Biblia nos habla de ese Mesías. En Génesis 3:15 se habla de la simiente. Todo apunta al Mesías. Este cántico de Ana termina hablando de que el rey juzgará toda la tierra y lo hará como un juez justo. Y también que Dios ungirá a ese rey para que gobierne su pueblo. Como podemos ver, estas palabras proféticas de Ana tuvieron que ver en la historia de la redención del pueblo de Israel, ya que fueron cumplidas parcialmente en el rey Saúl y en el rey David, que gobernaron el país después de los jueces. También podemos ver un cumplimiento parcial en el mismo hijo Samuel, porque Samuel fue sacerdote, profeta y fue juez del pueblo de Israel. Así que hay un cumplimiento parcial en él. En el caso particular de Samuel, tuvo una participación importante en el proceso de transición porque fue de los jueces a los reyes. Ahí hay un punto, ¿verdad?, culminante de los jueces a los reyes. Fue el último de los jueces y el primero que ungió al rey Saúl y después al rey David. Un detalle importante también es que por la descendencia de Samuel, que es de la tribu de Leví, que lo podemos ver en Primera de Crónicas 6:28, pues si él es descendiente de los levitas, pues entonces es sacerdote. Sacerdote por su nacimiento. Ahora, para lograr todo esto, Ana cumplió su promesa de consagrar al niño nacido, a Samuel, a Dios, por el cual ella había derramado su corazón en el tabernáculo. No lloró una vez, sino muchas veces por él. Ella se lo encomendó al sacerdote Elí, este lo preparó para ejercer su sacerdocio y se hizo la voluntad según el plan divino de Dios. No se hizo la voluntad de Ana, se hizo la voluntad de Dios. Ahora bien, y aquí damos un salto. Aquí tenemos que dar un salto. Y nosotros los cristianos no damos saltos a ciegas. Eso es lo que muchas veces nos hacen ver. Nosotros damos un salto a Cristo, pero no es un salto a ciegas. Aquí su cumplimiento máximo fue en Jesús, el Rey ungido de Dios. Sabiendo que los reyes fueron tipos de Cristo, pero no podían cumplir todos los requisitos necesarios para ser el Mesías porque eran imperfectos. ¿Eran buenos reyes? Muchos de ellos sí, pero como quiera, eran seres humanos. En el caso particular del rey David es más significativo porque él era de la simiente de Jesús, como lo establecían las profecías y el pacto davídico. Y usted busca las profecías y también se dijeron muchos años antes de que esto pasara. Ahora, el problema mayor del pueblo de Israel era que sus reyes eran pecadores, igual que los profetas y los jueces. Ese era el problema del pueblo de Israel. Que sus reyes también eran pecadores. No, sácame los jueces. No, sácame los profetas. Tráeme un rey. Pues está bien, toma un rey. Igual de pecador. Igual de pecador, hermano. Dios le promete que de él vendría el Mesías, el ungido, a David, y así lo cumplió. Y vemos que el propósito de esta carta era, ¿verdad?, que se cumpliera, ¿verdad? Esta carta se escribió para eso, ¿verdad? Para ver el cumplimiento del rey, el Mesías, por la simiente también de David. Esta historia muestra la fidelidad de Dios en el hombre que le es fiel a él. Ana fue honrada por el Señor al concederle más hijos, ya que ella consagró a Samuel a Dios. Pero Ana tuvo más hijos después de esto. Así que Samuel tuvo más hermanos.
Una vida espiritual admirable se desarrolla siendo obedientes día tras día. Como un ladrillo, cada acto de obediencia es pequeño por su cuenta, pero con el tiempo estos actos se acumulan hasta que finalmente se construye una gran pared, un carácter fuerte, una gran defensa contra la tentación. Poco a poco. El propio Samuel fue honrado porque él se crió en el templo con el sacerdote Elí, sus hijos Ofni y Finés, y fue preservado por su devoción a Dios. En cambio, Elí y sus hijos fueron eliminados por los filisteos por su desobediencia. Elí era el sacerdote y fue descalificado también. Sin embargo, el Señor honró también a Samuel, porque Samuel se mantuvo fiel. Ahí está la clave, la fidelidad. También nos recuerda que no debemos tomar venganza de los que obran mal en nuestras vidas, porque la justicia es de Dios. Él es el juez justo que va a juzgar nuestras acciones y las de quienes nos han hecho mal. En conclusión, como vemos, la obra redentora de Dios en la Biblia. ¿Qué hora es? Yo como que voy muy rápido. Vamos bien. Sí, pues estoy en la conclusión. Como vemos, la obra redentora de Dios en la Biblia, nos damos cuenta de la importancia del profeta Samuel. Él marcó el comienzo de una nueva era en el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios para cumplir sus propósitos en el mundo. Terminó la época de los jueces y comenzó la de los reyes. Tuvo el privilegio de ungir al rey Saúl y luego al rey David. También vemos como su nacimiento fue una obra milagrosa de Dios al contestar la oración de su madre Ana. Vemos cómo las profecías de Ana tienen un cumplimiento parcial en los jueces, en los reyes y en los sacerdotes del pueblo de Israel. Todos tenían debilidades y no eran hombres perfectos. Ninguno de ellos tenía todas las cualidades completas para ser el Mesías o el ungido. Sin embargo, toda la revelación de la palabra de Dios apunta a Jesús como el ungido. En Jesús se cumplieron todas las profecías que apuntaban al Mesías. Su nacimiento de una virgen, su lugar de nacimiento, su descendencia, su muerte y resurrección, y así también como la de Ana, de un rey eterno. En cuanto a su descendencia, la Biblia nos demostró que se cumplió el pacto davídico. Se cumplió. Y Dios se encargó de que fuera por ambos lados, o sea, por el padre y por la madre. O sea, no nos conformamos con que es por un solo lado. Lo hizo por los dos, porque es a la manera de Dios. Un detalle interesante es que Mateo, cuando traza la genealogía de Jesús por la parte de José, dice, Mateo traza la genealogía de Jesús desde Abraham por medio de David hasta José, su padre legal, ¿verdad? Pero no como su padre natural, porque sabemos, ¿verdad? Como su padre legal, ya que Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo, eso lo sabemos. El detalle interesante aquí es que esa genealogía se describe comenzando con Abraham, llegando hasta José en una forma descendente. Él lo hace hacia abajo. Cuando usted busca ese montón de nombres, cuando uno es nuevo en la iglesia y uno coge la Biblia por primera vez y no ve tanto nombre ahí, uno dice, ¿pero para qué es eso? Yo no voy a leer todos esos nombres. Y un poquito raro. En cambio, Lucas nos da la genealogía a través de su madre María. Y lo hace desde su padre Elí, pasando por David, llegando hasta Adán de Dios. Lo hace en una forma ascendente. Y nos lo da por los dos lados, para que no haya duda. No, porque puede ser, no. Pues si no es por uno, es por el otro. Pero está ahí. Él es el mayor. Dios mismo en la carta a Colosenses nos dice a través del apóstol Pablo que Jesús aceptó al Padre. Dios mismo, los Colosenses. Esa carta bien interesante que leímos hace poco y la estudiamos. Él es el mayor de los sacerdotes. Nos da entrada directa a la presencia de Dios. Él es el mayor de los jueces. Es el juez justo que administra la justicia perfecta. Él es el mayor de los profetas. Dios habló a través de él. Él es el mayor de los reyes, el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey eterno. Así que su sacrificio en la cruz del Calvario
para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna, como hemos cantado ahorita, es el clímax. Es el punto culminante de toda la revelación bíblica. Fue aceptado por Dios como una ofrenda de olor fragante. Así que ahí está. Todo lo que nosotros hemos leído y nos agradamos con Ana, que Ana fue una buena mujer, una mujer de Dios y tuvo fe y el cántico está muy bonito, nos lleva a Jesús. Eso no pasó por nada. Tenía un plan, un propósito dentro de la Biblia. La Biblia nos enseña todo sobre Cristo. Todos los caminos conducen a Él. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y escúcheme, no para satisfacer nuestra curiosidad. Esa no puede ser la manera con que nosotros veamos a Cristo, sino para despertar en nosotros la fe en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si alguno de nosotros acepta al Padre, a Cristo en ese sacrificio, también tendrá perdón de pecados y vida eterna y será aceptado por Dios, porque Cristo nos justifica delante de Él. Y para terminar, la pregunta sigue siendo la misma. Vimos a Ana y le damos gracias a Dios por, ¿verdad?, por esa historia. Y podemos empatar, podemos conectar. Cuando la gente le pregunta a usted de su fe, que lea la Biblia, porque la mayoría de la gente que habla en contra de Dios y de Cristo no lo conocen. Dicen cosas y hacen cosas. Usted no puede caer en esa trampa. Es que no lo conocen. ¿Cómo yo puedo concebir que la Biblia se escribe más de 40 hombres en un periodo de 1500 años y todos con un background diferente, un bagaje diferente y hablan de un mismo tema? Y esto se escribe 950 años antes de que Cristo naciera. Después le damos 32 años más o 30 años más en lo que murió y se cumplió. Entonces puede ser un hombre el conductor de eso, un sabio. Pero es que tenía que durar más de 1000 años. Imposible, hermanos, imposible. Lo que tú crees, eso es un librito que tú tienes ahí. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. No hay otra manera. Usted lo puede tratar de explicar como de la forma que usted quiera. Y para más colmo, y con esto cierro, contesto la pregunta del principio. Si Dios había rechazado a Saúl como rey, entonces, ¿por qué debían suponer que los monarcas del linaje de David continuaran en el trono? Si ya lo dijimos. La respuesta sigue siendo la misma. A pesar de la maldad humana, Dios obró para llevar a cabo su plan redentor de Él mismo con la humanidad. Establecer un reino eterno con un rey eterno que es Cristo Jesús. Amén. Oramos por esto. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos diste un Rey eterno, inmerecedores nosotros de tu regalo no merecido, Señor. Te damos gracias porque a través del cántico de Ana podemos ver cómo tú te fuiste revelando, cómo tú has hecho un plan que podemos seguir, podemos trazar, Señor. No damos un paso a ciegas, Señor. Los cristianos no brincamos al vacío, brincamos a los pies de la cruz. Oh, Santo Padre eres. Todo el que necesite dar un salto en su vida, un cambio, tiene que brincar a los pies de la cruz. No hay filosofía humana, no hay psicología humana que nos pueda librar de nuestra maldad, de nuestro pecado, de la furia de Dios. Nuestro Dios es santo y es amoroso, pero es un Dios justo. Y la justicia de Dios siempre se va a cumplir. Gracias te damos porque la justicia de Dios se cumple en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres, para que nosotros no tuviéramos que morir, porque nos diste vida, vida ahora. Estamos viviendo la resurrección tuya, Dios mío. Gracias te damos por eso.
Gracias te damos por tu palabra, porque nos lleva, que tu palabra nos lleve a Cristo, Señor. Que la Biblia nos lleve a Cristo. Que nos podamos rendir, Señor. Sabemos que la arrogancia y el orgullo nos toca sobremanera, Señor, y no podemos ver ni recibir un regalo tuyo, Señor. Como cuando uno le dice a una persona, qué bien te ves, qué bien te queda esa ropa, y la persona te contesta, sí, pero qué mal me siento. Así muchas veces estamos nosotros. No podemos recibir un regalo porque nos sentimos tan mal que un regalo lo vemos como algo malo. No vemos el propósito de Dios. El Señor quiere cambiar nuestras vidas. Nos dio a su Hijo, lo mandó a morir por nosotros y nosotros muchas veces no lo vemos. Lo despreciamos y lo rechazamos. Y vemos cómo tú hiciste un plan, cómo tú hablaste de tu Hijo desde que nació, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios se hizo hombre a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tus pensamientos son más grandes que los de nosotros. Hemos podido entender que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Hemos tratado de vivir nuestras vidas por nuestras propias fuerzas y hemos fracasado. En cambio, con Cristo Jesús, la roca fuerte, hemos podido edificar sobre las rocas y nuestras vidas han sido transformadas. Señor, te doy gracias por eso. Señor, y si alguien que esté aquí ha entendido este mensaje y tú le has tocado el corazón, Señor, te pido, Señor, que le des convicción, como una vez lo hiciste con nosotros, para que puedan aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y también a los que nos ven en sus hogares, Señor, que de alguna manera se puedan comunicar para validar ese pensamiento, esa decisión en su corazón. Gracias, Padre, porque separado de ti nada podemos hacer. Como dice Juan 15:5, separado de ti nada podemos hacer, Dios. Gracias, Señor, porque me has permitido exponer tu palabra a mí que no merezco esta oportunidad, Señor, pero a ti te ha placido y fiel cumplo con obedecer tu palabra solamente, Señor. Sigo siendo pecador, pero trato de cumplir tu palabra. Gracias, hemos orado en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pedimos a nuestro pastor que pase.